Cuando perdemos el control nos llenamos de temor. Perdemos el control de la salud, perdemos el control de las finanzas. Mientras que haya una esperanza de que todavía tengo el control, no tenemos temor. El miedo te encierra en una prisión y no puedes salir nunca más. Y no te permite salir, ni ser feliz, ni ser libre. Tenemos temor a que nos demanden, temor a terminar últimos, temor a perder los ahorros. Ese bulto en el pecho o en el antebrazo nos produce cierta preocupación. Ese lunar no nos gusta nada. Ese tipo que se mudó en la cuadra no nos da tranquilidad. Y entonces empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Nos llenamos de ansiedad. La gente dice, no, yo sé que Dios me va a sanar. Aparte me dijo el médico que con este medicamento, con esta quimio me voy a sanar. Yo sé que Dios está conmigo porque aparte me lo dijo el contador, que no todo está perdido, que puede arreglar todavía los papeles. Mientras tengamos un poquito de control, la fe no es tal. Pero llega un momento en que llega la carta del banco y te dice que estás fuera, que eres historia, 5 días para desalojar. O el diagnóstico, no podemos hacer nada. Vaya a casa y pase los últimos días con su familia. O el día que nos enteramos de que el amor se fumó. O el día que nos enteramos que finalmente lo que temíamos ocurrió y no hay esperanza. Y cuando se acaba nuestra esperanza de control, es allí cuando decimos como las hermanas de Lázaro, yo lo único que quería es que lo hicieras, que sanaras a mi hermano, pero no estuviste aquí. ¿No ves que mi hermano se murió? ¿No ves que perecemos? Y la fe de resurrección es la que abandonamos. Ahora imagínate un día, un solo día, solo un día sin temor, un día sin miedo, sin temor al fracaso, sin temor a la tragedia. Imagínate un día sin pensar que algo le pasará a tus hijos, que te faltará dinero, que no vas a comer mañana. Un día sin temor alguno. Tú dices, wow, nunca lo había pensado así, creo que sería muy feliz. Y por eso el Señor preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Lanza la pregunta a los muchachos que estaban mojados y empapados en medio de una tormenta. Porque es lógico que tenga miedo, estamos en una tormenta y se supone que tengamos miedo. El crucero acaba de convertirse en una pesadilla aterradora. El Señor se sube a la barca y se levanta una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca con el Señor arriba. Subirse a la barca con Cristo puede implicar que tengas que mojarte con Él. Y no aprender o no entender este principio o este concepto básico nos causará muchos dolores de cabeza. Y los seguidores de Jesús se enferman de malaria, entierran a sus hijos, luchan con adicciones, se enfrentan temores. No es la falta de tormenta lo que los distingue, sino que Jesús está en medio de esas tormentas. El Señor no dice que estaremos exentos de tormentas, pero sí promete que nada nos puede pasar si Él está en la tormenta. A lo mejor la tormenta es espantosa, a lo mejor la nube se pone tan negra que dices voy a morir, pero nada va a salirse de mis manos ni de mis planes porque yo estoy al control y yo soy el que invito. Marcos agrega unos detalles muy curiosos. Dice, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y esa siesta preocupa a sus discípulos. Y le dicen, esto es lo que le dicen: Maestro, ¿no ves que perecemos? En otra versión dice, ¿no tienes cuidado de que nos morimos? Eso es lo que hace el temor. El temor lo que hace es sacar nuestros colmillos, porque el temor corroe nuestra confianza en la bondad de Dios, lo erosiona. Nos llenamos de miedo y perdemos el control. Y perder el control es lo que más miedo nos da cuando no tenemos el control de las cosas. Jesús le declaró la guerra al temor, al punto tal que Él mencionó 125 oraciones en modo imperativo, de las cuales 80 tienen que ver con no temas, no tengas temor, no te inquietes. Y en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra no temas figura, adivinen, 365 veces. Hay un no temas para cada día del año. No teman, ustedes valen más que muchos pajaritos, le dice el Señor a un grupo de gente. No teman por lo que habréis de vestir o de comer. Menciona en otro mensaje, no temas,
cree solamente. Tened ánimo, soy yo, no temáis, menciona caminando mientras que se parece un fantasma sobre el agua. No temáis a los que matan el cuerpo. Preocupaos si pudieran quitarte el alma, pero no temas por el cuerpo. Le dice a su grupo íntimo: no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, le dice un padre desesperado. Luego hay una gran multitud y dice: y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mas ustedes no teman, no tengan miedo. Va a ser un milagro. Jesús se le acerca, lo toca y le dice: levantaos. Y los leprosos, que nadie los tocaba, dice: ¡hey! No teman. Cuando el Señor ascendió a los cielos, si pudieras haber hablado con cualquiera de los discípulos, le preguntarías: ¿qué frase repetía una y otra vez? Es: no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Yo estoy en la barca, estoy en tu vida. ¿Me veas o no me veas? Si no estoy en estribor, estaré en la proa, a babor, en algún lado en el barco, pero no me bajo del barco. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿no ves que morimos? Y él se levanta: aquíétate, mar, y detiene los vientos. Y los discípulos dicen: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Porque no importa cuánto dure una tormenta, si el Señor está allí, aunque la tormenta se haya extendido por años, aunque la metástasis avance, aunque el cáncer esté allí, no te vas a hundir. En el último minuto, el capitán se despierta y te dice: no tengas miedo, no tengas temor. El temor es pensar en que puedes perder algo que tienes o que puedes perder algo que quieres lograr. Gente que tiene miedo de subirse a un avión. ¿Por qué? Porque tiene temor de perder su vida. Cuando Dios me estaba buscando a mí de joven, de adolescente, yo no quería seguir a Dios porque yo decía: es que si yo sigo a Dios voy a perder mis amigos, voy a perder mis sueños, voy a perder esto y voy a perder el otro. El enemigo me aventaba cada rato en el pensamiento todo lo que iba a perder y no me estaba diciendo todo lo que iba a ganar en Dios. La fe siempre involucra un riesgo y el riesgo nos produce temor. Pero no hay nada valioso que se logra sin un riesgo de fe. Siempre que tú vas a dar un paso de fe para honrar a Dios con tu tiempo, con tus fuerzas, con tu dinero, vas a decirle no a algo para decirle sí a Dios. Y cuando le estás diciendo no a algo o a alguien, tienes temor de perder eso. Todo lo valioso en la vida lo logras si estás dispuesto a tomar un riesgo de fe. Seguir a Cristo Jesús es un riesgo. No vas a obtener una relación valiosa con Dios si no estás dispuesto a arriesgarte. Y Jesús sabía eso. Entonces fíjate cómo nos empieza a enseñar: no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida? ¿Y acaso no es el cuerpo más valioso que la ropa? Dice: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que pájaros? Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué te preocupas? Tú vales más para Dios que las aves. Te va a alimentar si tú pones a Dios primero. ¿Por qué preocuparse por la ropa? Ahora, algunos dicen: yo no me preocupo por la ropa, pero póngale ahí en lugar de ropa cualquier otra cosa material por la que usted se preocupa. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni cosen su ropa, ni van a Zara. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?
O sea, les está hablando, porque nadie acá hizo ninguna pregunta en su prédica, pero Jesús puede discernir las mentes y corazones mientras está enseñando. Está discerniendo el temor, la preocupación por las cosas en la gente a la que está enseñando. Y si no te preocupes. Ahora Salomón, si usted no sabe, es el hijo del rey David, también fue rey Salomón. Calculan algunos, nadie en la historia le ha llegado a la fortuna de Salomón, ni siquiera al 10% de la fortuna de Salomón. Debes de creer que Dios es capaz de proveerte todas y cada una de tus necesidades físicas, materiales, pero también espirituales y emocionales. Muchos cuando están calculando dicen, es que si le doy a Dios mis primicias o mis diezmos, ¿cómo le voy a hacer para cubrir eso y lograr aquello y comprar esto y pagar eso? Estás preocupado sobre cosas temporales. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sabes cómo superamos el temor a perder cosas? Cuando creemos que Dios es mejor que cosas. Cuando tú no sabes cuánto vales para Dios, tu vida se llena de ansiedad. Pero cuando tú entiendes, valgo para Dios muchísimo. Todos debemos aprender a enfrentar nuestros temores en la vida. Y pensándolo bien, vivimos en una época de mucho temor. Vivimos en una sociedad llena de temor. La gente teme perder su empleo, su vivienda, su salud, su familia, amigos, posiciones, de todo. Muchas cosas a nuestro alrededor causan temor. Y, sin embargo, los creyentes no debemos vivir en temor. ¿Por qué tanto temor? Por la sencilla razón de que hemos violado un principio bíblico muy claro que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hemos decidido no temer a Dios. Hemos decidido vivir como mejor nos parece e ignorar los principios de la palabra de Dios. Como resultado de eso, ¿qué sucede? Estamos llenos de miedo. Tememos muchas cosas que no deberíamos temer. Solo ver las noticias fácilmente puede provocar mucho miedo. Personalmente considero que aquí está el versículo bíblico más impactante en lo que respecta al temor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cualquiera sea su temor, lo que dice este versículo puede transformar su vida. Pensemos en algo en la primera conversación entre Adán y Dios que aparece registrada en la Biblia. Adán dijo: tuve miedo. Esas fueron sus primeras palabras en su conversación con Dios, y la verdad es que desde entonces la humanidad ha tenido miedo. Así que cuando piensa en el temor, es un sentimiento de inquietud, como una sensación de alarma interna que nos advierte que algo sucederá. Y es sentirse amenazado por algo que quizás podemos o no podemos controlar. Hay temor bueno y temor malo. Hay un temor que es bueno. Cuando la Biblia dice teme a Jehová, significa reverenciarlo, es reconocer quién es Él, es respetar a Dios como Dios santo y justo. Temer a Dios no es tenerle miedo, sino reverenciarlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es reverencia a Dios, un respeto santo hacia Él. Pero pensemos en la causa del miedo. ¿Por qué la gente tiene miedo? Si no identificamos nuestro miedo, lo más probable es que no podamos controlarlo. Cualquiera que sean nuestros temores, no vienen de Dios. Recordemos, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguna vez ha tenido tanto miedo que se sentía paralizado? ¿Alguna vez ha tenido tanto miedo que no sabía qué hacer ni cómo manejar la situación? Pensemos en las causas de nuestros temores. Una de ellas es que desde pequeños aprendemos a temer.
son actitudes aprendidas. Recuerdo que mi madre me decía, no te acerques al río, puedes caerte y ahogarte. Ella expresaba su amor, pero en mi pequeña mente el agua era peligrosa. Así que me tomó un buen tiempo meterme al arroyo y aprender a nadar. Entonces, nuestros padres han arraigado ciertas cosas en nosotros que a menudo pueden crear temor. Por otra parte, está nuestra imaginación. Una de las causas de nuestros temores es nuestra imaginación. La imaginación es algo sorprendente. Es la gran creadora, pero nos mete en problemas si nos descuidamos. Otra causa es la ignorancia. La ignorancia hace que seamos temerosos. Cuando le enseña error a la gente, puede crear gran temor en su vida. Luego está el tema de las dudas. Si vivimos en duda, si vivimos dudando de Dios, tendremos razones para tener temor. Si dudamos que Dios nos ama, si dudamos que Él nos perdona, ¿cómo tendremos libertad, paz y contentamiento en la vida si le tenemos miedo a Dios? No es razón para tenerle miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo. ¿Qué dijo Jesucristo? No temáis, no temáis, no temáis. Dijo que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que esos temores tienen grandes consecuencias en nuestra vida. Si tenemos miedo a algo, divide nuestra mente. Alguien no puede concentrarse bien en algo si en el fondo de sus emociones teme, por ejemplo, a que su esposo le dejará, o su esposa le abandone, o que sus hijos caigan en drogas. O sea, si hay algún temor constante dentro de usted, entonces eso dividirá su mente. Segundo, reprime nuestra facultad de pensar y actuar como debemos. Al dividir nuestra mente, no pensamos con la claridad de vida de siempre. Por otro lado, pienso que el temor nos esclaviza con un sentimiento de incertidumbre. Si vive en temor, mire, una cosa es acercarse a una serpiente, temer sabiamente e irse, pero es distinto tenerle miedo a algo que conoce, está presente, como algo continuo. Quizás se trate de algún problema económico, muchas cosas pueden caer en esa categoría, pero el temor permanece allí y no desaparece. ¿Cómo debemos confrontarlo? Sin duda alguna, bloquea nuestro crecimiento espiritual. A veces nos falta confianza y nos volvemos temerosos. Y la verdad es que nunca podremos ser las personas que Dios quiere que seamos, ni lograr lo que Él quiere que alcancemos mientras tengamos miedo. Consideremos nuestra salud por un momento. El temor, sin duda, afecta nuestra salud física. Está ligado a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, jaquecas, estrés, úlceras, desórdenes digestivos y de la piel. Si alguien siempre anda preocupado y temeroso por algo, eso le afectará. La pregunta es, ¿cómo lo confrontamos? ¿Cómo enfrentar el temor? Mucha atención. Primero que todo, reconocer su presencia. Digamos que usted tiene algún problema financiero y teme perder todas sus posesiones, y mucha gente está en esa situación. El siguiente paso es identificar cuál es la causa, de dónde proviene. ¿Por qué tengo miedo de eso? ¿Se debe a algo que alguien inculcó en su modo de razonamiento? ¿O es algo que ha hecho y teme a las consecuencias? Lo tercero es, mientras nos enfoquemos en lo que es el temor, no se volverá más pequeño. Mientras más nos concentremos, ¿qué pasa? Consumirá mayor parte de nuestra vida, influirá más en nuestras decisiones y en nuestro carácter. Si deseamos superar el temor y ser libres, debemos cambiar nuestra atención, quitarla del temor y concentrarla en Dios. Y mire, una cosa es que alguien le diga, no le tengas miedo a eso, pero otra es que Dios le diga, no temas. Mientras nos concentremos en nuestro temor, crecerá y crecerá más. Lo haremos más importante y perjudicial. Lo que enfrentes en la vida, el Dios soberano del universo le sostendrá y le ayudará a superar lo que sea. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.